Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de los EduTalks de Progrentis, y hoy tenemos una persona muy importante para la familia nuestra, para la familia de Progrentis, porque tenemos a nuestro director pedagógico. Es nuestro primer capítulo y no podíamos empezar de otra forma que esta. Entonces, Emilio, bienvenido. Gracias, Marcos, por la invitación y qué bueno la iniciativa, y ojalá que este sea el primero de muchos en la intención pues, de seguir conectando inspiraciones, experiencias y que nos permitan seguir creciendo como familia. Eso. ¿Quién es Emilio Torres? Cuéntanos un poquito. Bueno, qué difícil definirlo, pues me considero un tipo afortunado. La verdad que los salesianos me llevan al aula, tengo una experiencia como educador muy rica, muy interesante, abrazando un grupo de profes jóvenes, profes veteranos que me enseñaron mucho en mi trayectoria. Llegué de manera accidental al aula, yo quería ser gran economista, pero me di cuenta de que la empresa de manera concreta no era lo mío y tuve la oportunidad de regresar a la escuela en la que estudié. Por tanto, eso, yo creo que ahí es muy importante que ese matiz, ¿no? Porque sí, tú empiezas a estudiar, estudias salesianos, toda tu etapa escolar es en salesiano, te vas a hacer una carrera, pero vuelves a dar clases, sí, pero terminas siendo el director de la escuela. Sí, fueron algunos elementos circunstanciales que se dieron en el que mi vinculación a nivel pastoral con la escuela obligaba a los salesianos a mantener un poco una línea como muy pastoral, y en aquel momento pues alguien pensó que yo era la persona ideal pues para dar rienda a un proyecto que tenía que seguir creciendo, y armado de valor, asumiendo la corresponsabilidad del servicio que uno iba a prestar, pero sobre todo rodeado de un gran equipo, pudimos hacer cosas muy interesantes en unos años que recuerdo la verdad que con mucho cariño, porque le dimos la vuelta al cole. Eso te iba a decir, no nos podemos olvidar que pusiste patas arriba de ese colegio, le diste la vuelta completa. ¿Qué te llevó realmente a darle la vuelta al colegio? Porque normalmente un director que entra, pues sí, puede cambiar 2, 3 cositas, pero tú le diste la vuelta al cole. Sí, pues no fui yo, Marco, fue la intención de querer hacer las cosas mejor, el cuestionamiento continuo, porque llego a la escuela en la que estudié y era todo como muy parecido. Entonces, en una reflexión continua de pasillo, con muchos profesores, queriendo hacer las cosas de manera diferente, surgió un bonito equipo de reflexión, así lo titulamos, y nos reuníamos cada martes a filosofar sobre cómo podíamos hacer las cosas. Empezamos a salir, ver otras escuelas, participar en congresos, elevar la reflexión, y empezamos a darnos cuenta de que podíamos hacer las cosas de manera diferente. Y ahí fue donde, como bien tú dices, empezamos a darle la vuelta al cole, empezamos a sacar a los niños al pasillo, metimos tecnología, trabajamos por proyectos, prescindimos el libro de texto, le dimos la vuelta, y fue un momento como muy apasionante, pero también de mucha crisis, con muchas dificultades, pero que uno mirando ahora con cierta perspectiva, qué bueno lo que hicimos, ¿verdad? Sí, muy bueno, sí. Ahí, durante ese periodo, tú venías de una formación que era economía, no era dirección de empresas, no era gestión de grandes grupos. ¿Qué te enseñó a ti esos años de dirección? ¿Qué marcó en Emilio? Sí, es verdad que a nivel académico no traía la formación, pero sí el ocio y tiempo libre, esa universidad que yo siempre le doy el valor a cómo Salesianos organiza el tiempo libre. Yo me vinculé mucho, no solo a partir del deporte, sino todo el ámbito de la marginación, todo el ámbito de la educación me permitió aprender cosas que quizá la universidad no te da. Cierto que yo llego a la escuela con muy pocos conocimientos pedagógicos y curriculares, pero voy haciendo un poco a través de la curiosidad, autodidacta, pudiendo hacer maestrías, pudiendo hacer cursos de actualización y pegándome a los que sí sabían de esto. El colegio tiene mucho y tenía mucho talento en aquel momento, y me pego una reflexión continua en la intención de poder aprender de los que sabían. Y en la posibilidad y en el alineamiento de los astros, colocado en un puesto de responsabilidad como el de la dirección, pues como que asumí aquello pues con mucho cariño, en la intención de hacerlo bien. Y ese fue pues un poco la manera en la que yo podía devolver a la congregación lo que tanto me dio. Muy bien, ahí no nos podemos olvidar que aquí te está viendo, tú sabes más que nadie el mundo de Progrentis como es, sí, no sé cuántos países, miles de estudiantes, y no nos podemos olvidar que tú estás en Tenerife, una isla pequeñita al lado de África, en una población llamada La Orotava, sí, más pequeñito todavía, y ahora mismo eres el director para todo el mundo de Progrentis. ¿Cómo es ese salto? O sea, ¿en qué momento? Sí, todo es circunstancial porque nosotros implementamos la herramienta dentro de las muchas cosas que estábamos haciendo en aquel momento, y veíamos cómo el protocolo de entrenamiento que nos daba Progrentis nos iba a funcionar muy bien. Y ahí seguíamos intentando hacer muchas innovaciones. 2 años después de una implementación muy exitosa en el colegio, pues yo empiezo a contar un poco lo que en la escuela hacíamos, y empiezo a encontrar como algo muy interesante, y era poder empezar a dar conferencias, contar lo que estábamos haciendo, dar visibilidad a nuestro proyecto y salir a ver qué me podían aportar otros. En una conferencia en Madrid, en concreto, contando un poquito la experiencia de recorrido de innovación que llevábamos, estaban sentados ahí los jefes actuales de Progrentis,
y parece que lo que dije les hizo sentido, les gustó. Además de ser Escuela Progrentis, ellos se deciden a visitarnos y les sorprende verdaderamente ese cambio del que tú hablabas antes, en la intención de decir, caramba, esto es muy interesante, pero esta persona por su perfil pues debería de estar con nosotros, ¿qué tal si te vienes? Y en vez de impactar un proyecto que ya estaba como muy asentado, ¿por qué no das el salto, abres fronteras y de alguna manera este impacto que has llevado de una escuela lo puedes llevar a otras muchas escuelas? Y ahí fue la génesis de lo que tú dices ahora, el director mundial de Progrentis. Pues sí, la verdad es que llego a Progrentis en el 2017, fue un cambio meditado, un cambio también complejo, porque era dejar la dirección del cole. En aquel momento había muchos procesos en funcionamiento y pareciera que sí, pues se iba un poco el impulsor a que ellos se iba a morir, pero para nada. Al final uno se va y hay otras personas que ocupan espacio y son capaces de darle continuidad al proyecto. Entonces yo llego al proyecto en el 2017 para cumplir casi 10 años en el que, pues como dices tú, muchos países, muchas escuelas, muchos amigos, muchas experiencias, muchas posibilidades que te da el abrir fronteras y el descubrir que hay vida más allá de lo que tú creías que ahí es donde te ibas a morir, ¿no? Total. Se suele decir muchas veces que el viajar te abre la mente. Ajá. ¿Cuántos viajes has hecho durante estos 10 años y cómo te ha modificado la mente? Porque entiendo que has visitado muchísimas realidades alrededor de todos estos países. ¿Cómo te ha modificado esto, tu forma de pensar y tu...? Mucho, y no sabría cómo ponerle verbo. Lo que sí es que he podido aprender demasiado porque las realidades, sobre todo de este lado del mundo, de Latinoamérica, me han permitido encontrar una manera diferente de vivir, ¿no? Cuando uno está en un entorno como muy controlado, donde siempre es lo mismo, el estrato de las familias con las que trabajas, tu entorno local, familiar, cuando sales y te das cuenta de otro tipo de realidades, generas mucho aprendizaje y te cambia la cabeza. Hay quien dice que la mentalidad de una persona es del tamaño del pueblo en el que vive. Si tu pueblo es el mundo, pues obviamente se expande de una manera muy determinada. Fíjate que el proyecto, desde la frontera con Estados Unidos hasta la Patagonia, nos ha permitido tocar casi 2.500 escuelas. En el proyecto ya son casi 2 millones de usuarios. Tengo contabilizadas y ya son casi 2.500 conferencias en 7 años. Si me preguntas por viaje y avión, no lo sé. Por ahí las malas lenguas de Progrentis dicen que colecciona las tarjetas de los hoteles. Sí, sí. Esa es una ¿Cuántas tienes? Una colección oculta que tengo. Ya son casi 1.000 tarjetas de hoteles en 7 años. Y hay un dato de Iberia, por ejemplo, porque siempre intento dar el salto cuando viajo a América, voy y vengo, lo intento hacer siempre con la misma compañía. Esto no es una colaboración, que ojalá lo fuera, Iberia, ahí estamos. Si quieres colaborar con Progrentis. Sí, es verdad que Iberia tiene un contador de millas y ya son casi 1.500 millones de millas, es decir, son casi 40 vueltas al mundo en el acumulado. Entonces sí es verdad que el mundo es muy grande, hay que moverse, pero lo que sí me llevo es el aprendizaje generado en todas estas experiencias. Escuelas, el proyecto que llega a lugares muy insospechados, llegar a escuelas como el Basurero, llegar a la selva del Perú, pero llegar también a grandes liceos o a grandes tecnológicos, creo que es una posibilidad de encontrar aprendizajes de contraste y personas que tienen diferentes miradas a la educación, que lo que han hecho ha sido enriquecerme y como buen divulgador poder luego llevarlo a otros lugares para que juntos esta reflexión compartida nos permita en esa reflexión mejorar la educación de nuestros chicos. Has dado la clave de la siguiente pregunta que te quería hacer, porque hasta ahora hemos hablado de qué te ha dado a ti todos estos viajes, pero ¿qué le ha dado Emilio al mundo? ¿Qué le aportas tú a todos esos, a todas esas escuelas, a todos esos liceos que vas? Quitando falsa modestia, sí creo que la entrega ha sido total. O sea, es complicado llegar con un mensaje de valor, es una responsabilidad muy grande cuando te ponen delante de un grupo de profesores, de niños o de padres de familia, poder aportar cierto valor sabiendo que lo que tú dices puede transformarlos, puede hacer pensar, no para convencerlos, sino simplemente accionar su pensamiento para que ellos interioricen cómo están viviendo, cómo están educando. Por tanto, más allá del aplauso, lo que he intentado es generar un mensaje de valor para que el que te escucha, aunque no esté de acuerdo contigo, lo movilice hacia una acción mejor. Por tanto, he tenido esa posibilidad de hablarle a los chicos de una escuela, he podido hablar con muchos padres de familia en torno a cómo están educando a sus hijos, o incluso educadores, y no sintiéndome experto en ninguno de los ámbitos, sí creo que lo que voy aglutinando y esa curiosidad continua por leer todo lo que me llega o por escuchar a otros expertos que han investigado mucho, me permite ser un divulgador que lo que hace es llevar un mensaje que creo que es muy válido en torno a cómo una herramienta como Progrentis permite llegar a lugares que si no fuera de otra manera me sería imposible. Por tanto, me siento un afortunado y lo que intento llevar en esa fortuna es oro traducido al conocimiento que uno puede llevar a esos lugares
una manera muy significativa. Yo te he escuchado muchas veces y sabes que, bueno, pues en muchas ocasiones lo hemos hablado, que de tanto escucharte, pues siempre vas sacando detallitos, ¿no? Pero creo que el gran detalle que para mí tú le das a las escuelas es ponerlos en una posición de duda constante. Ajá. La capacidad que tienes de verbalizar preguntas para que ellos se hagan y se queden reflexionando, creo que es una apuesta de valor tuya y que mola mucho, porque cada vez que te escucho, pues siempre, bueno, hoy aquí hemos estado y has sembrado muchas preguntas. No das respuestas, sino que, oye, yo te siembro la duda, ahora hazlo tú con lo que tú puedas. Sí, porque creo que es la mejor manera de generar pensamiento, ¿no? Hay metodologías de hacer visible el pensamiento, hablar de la pedagogía de la pregunta, hablar del modelo socrático, la mayéutica, es la mejor manera de accionar el pensamiento. Cuando uno llega adoctrinando o diciendo cómo son las cosas, corres el riesgo de equivocarte. Y si te equivocas, puede tener una cierta responsabilidad y que alguien piense en base a tu opinión. La responsabilidad de subirte a la tarima y tener el micro es muy grande y uno tiene que hacer justicia de esa responsabilidad. Por tanto, creo que una manera muy acertada es quien se precie a escucharte, generar esa duda a través de preguntas donde tú no das la respuesta, sino hablemos y lleguemos a una respuesta en conjunto. Creo que puede ser de mucho valor en esa responsabilidad que uno tiene al final, ¿no? Total. Para mí yo creo que es un gran valor. Gracias. Y mira, y ahora que también pues tú has visto tantos centros educativos, ¿tienen algún punto en común todos los centros educativos? ¿O crees que hay algunas características que deberían de trabajar estos centros educativos en común? Da igual el estrato que sea y da igual la zona, estés en la Patagonia o estés en la frontera con Estados Unidos. Hay elementos en común y todos son escuelas queriendo educar a chicos. Es verdad que el estrato, las cartas con las que juega cada escuela son diferentes por el estrato de familias que atienden. Los recursos determinan mucho, el nivel de conocimiento de sus profesores determina mucho las posibilidades. Pero al final no es más que adultos intentando educar a cachorros en una sociedad en la que los criterios y el liderazgo interno varían mucho los proyectos. Entonces, hay escuelas que le ponen mucho el foco a lo tecnológico, a lo metodológico, a la disciplina, a lo académico. Por tanto, hay apuestas muy diferentes en torno a una línea, si es una congregación religiosa, si es una escuela privada, si es una escuela subvencionada o público, cambia mucho, ¿no? E incluso cuando entras al detalle del aula, cambia un poco del liderazgo al profesor. Entonces, elementos en común es seguir creando de la profesión docente la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje. Romper, y eso sí está en común, con esa escuela tradicional en la que le seguimos dando excesivo peso de manera finalista a la memoria y no poniéndolo como punto de partida para generar nuevos conocimientos. Entender cómo el aprendizaje es un proceso el cual se tiene que atender mientras se está dando y no solo al final. Y ahí hay un elemento diferenciador y es los recursos con los que cuenta cada escuela. Entonces, hay escuelas haciendo milagros con muy pocos recursos y hay escuelas que teniendo muchos recursos no son capaces de hacer nada. Pero al revés también, hay escuelas que no teniendo nada se lamentan en ello y no hacen nada, y hay escuelas que teniendo la posibilidad de muchos recursos lo atesoran y son aviones volados. Entonces, creo que hay elementos muy diferentes, las latitudes del mundo nos obligan a pensar diferente y no es lo mismo llegar a Santiago de Chile que irte a una escuelita de Centroamérica, porque también eso determina las posibilidades de cada escuela. Entonces, creo que por ahí, y en el mensaje de lo que me preguntabas antes, es donde intentamos llegar a esa línea común en el que necesitamos generar mejores procesos de pensamiento de nuestros chicos, más globales, que sean más líderes de lo que están haciendo, profesores más formados que amen la profesión docente. Entonces, hay ciertas variables que sí son endémicas y que se dan de manera continua. Y que habría que trabajarlas, da igual la latitud en la que estés. Lo que pasa es que cada escuela está en una posición diferente y tú llegas a una escuela A y una escuela B, y hay escuelas que han hecho un recorrido muy interesante en algunos detalles que la escuela al lado no, pero esta escuela sí ha hecho más recorrido en esto. Entonces, establecer en educación elementos estandarizados es difícil. Sí, no hay receta. No hay receta. En educación no hay receta. receta. Ojalá la hubiera. Porque somos personas y somos personas que se relacionan y esas recetas funcionan muy bien en la A, pero no en la B. Entonces, es difícil, es complicado. Total. Y hoy nos hablabas de un tema súper importante y que creo que hoy en día nos atañe mucho, la inteligencia artificial. Ajá. ¿Qué viene a darnos a la escuela la inteligencia artificial o qué viene a quitarnos la inteligencia artificial a las escuelas? Pues es difícil preverlo. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo el mundo de repente es como muy experto en inteligencia y es difícil. Yo sí lo que sí pienso es que estamos mal usando la inteligencia artificial. Ha llegado como muy rápido y estamos como muy dudosos, muy curiosos de querer entender cómo funciona la inteligencia artificial, pero sí pienso que la estamos mal usando. Estamos intentando usarla como un Google avanzado, la usamos para extraer información, pero estamos perdiendo una potencialidad que sí creo que tiene, pero obviamente hay que educarse para usarlo, y es
cómo tutorizar, que la inteligencia artificial te tutorice, cómo poder apoyarte en la inteligencia artificial para tú ser más inteligente, nos queda mucho recorrido ahí. Hay quien dice que la inteligencia artificial no potencia la nada y ante una misma herramienta, tu nivel de conocimiento determina el aprovechamiento de la herramienta. Si tú tienes muchos conocimientos en fotografía y yo no tengo ninguno, ¿quién podrá extraer de una herramienta de inteligencia artificial un mejor producto? Seguramente tú, porque tengas conocimientos de perspectiva, de luminosidad, de óptica, de cámara, de color. Y si yo no tengo conocimiento de fotografía, con la misma herramienta tu producto final va a ser mucho mejor. Por tanto, la herramienta está ahí y está al servicio de ambos, pero será tu inteligencia, por decirlo así, la que va a poder generar un mayor aprovechamiento. Y a partir de ahí tú vas a poder sacarle provecho en esos detalles que vas a querer ir mejorando. Entonces, si la inteligencia artificial la usamos únicamente como si fuera un mono atado a una mesa, hazme esto, y le damos tareas para que nos la haga, no le estamos sacando provecho. Pero si utilizamos la inteligencia artificial para hacer un camino juntos, donde necesitamos primero pensar y que luego la inteligencia artificial potencie el pensamiento, creo que es donde está el detalle. Nuestros niños están yendo a casa a hacer tareas con inteligencia artificial, pero no están pensando primero, le están diciendo a la IA que piensen por ellos. Y lo que la IA piensa es lo que ellos llevan. Sí, no, ni cuestionan. Están adoptando el pensamiento de una máquina, por tanto, creo que hay elementos que necesitan reflexión, porque las escuelas están implementando tecnologías sin ningún control, pero muchas veces sin un criterio pedagógico. Entonces, bueno, es una reflexión compleja quizás para otro tal, pero sí es verdad que necesitamos crear una reflexión profunda. Total. Apoyarnos de expertos, de gente que sí está haciendo camino en este sentido, pero es difícil porque la escuela es un proceso a fuego lento y esto va demasiado rápido. Entonces, cuando tú quieres hacer un buen bistec que necesita 8 horas al horno, pero tienes 30 minutos para comértelo, no te puedes comer ese bistec, entonces te toca ir al McDonald's. Entonces, ¿qué queremos? ¿Escuelas McDonald's? O escuelas de bistec a 8 horas de cocción. Entonces, es complicado manejar los tiempos y entender que esto no puede ser tan rápido como nos lo venden. Total. Y una última pregunta antes de terminar. Has hecho una palabra, o has dicho una palabra que me encanta por todas las acepciones que tiene. Personas inteligentes. Ajá. ¿Qué es una persona inteligente para ti hoy en día? Bueno, yo creo que una persona inteligente es aquella que toma buenas decisiones. Y una persona que toma buenas decisiones lo que hace es intentar hacer una predicción de futuro. Y para predecir algo en el futuro, ¿qué necesitas? Conocimiento. Pero si no tienes los conocimientos necesarios para tomar una buena decisión, te tocará aprenderlos en base a los conocimientos que tienes. Entonces volvemos a lo mismo. Inteligencia es conocimiento y aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que vivimos en la era de los intangibles y en la era de la velocidad del cambio. El conocimiento es un gran intangible. ¿Cómo mides eso? A través de pruebas estandarizadas, a través de exámenes. ¿Y la escuela qué está haciendo con ese conocimiento? ¿O qué debería de hacer? Yo creo que llega el siglo XXI y se empodera el elemento competencial. Y de repente todas las escuelas viran hacia un perfil excesivamente competencial. Y damos un poco de lado como el conocimiento. Empieza a perder valor y empezamos a hablar de escuelas desde el hacer, escuelas con mucho laboratorio, escuelas con mucha tecnología para poner al chico al hacer. Pero nos olvidamos del conocimiento. Creo que urge regresar a la intención de que hay que trabajar el proceso de aprendizaje y las habilidades necesarias para aprender con un fin claro, y es la adquisición de conocimiento. ¿Qué ocurre? A lo que iba antes, y es que no solo vivimos una era de intangibles, sino una era de rapidez, una era de velocidad del cambio. ¿Qué trae la velocidad del cambio? Que el conocimiento caduque rápido. Por tanto, ya quizás lo que estudias en la universidad no te vale para toda la vida, te vale como fuente fundamental sobre la que creces, pero no te puedes quedar ahí, necesitas aprender cosas nuevas. ¿De qué va a depender? De tus habilidades para aprender. Por tanto, el conocimiento o los conocimientos previos te permiten construir nuevos conocimientos, pero el construir nuevos conocimientos te obligan a tener una ruta de aprendizaje llena de habilidades. Por tanto, la escuela tiene que regresar al objetivo del por qué tengo que desarrollar competencias. Y ahí es donde el discurso se dificulta, porque o te posicionas del lado de la tecnología y las habilidades o te posicionas desde el lado de la escuela tradicional y conocimiento. Y no hay bipolaridad. Necesitamos traer al equipo docente al equilibrio necesario de entender que las habilidades son para y que el conocimiento tiene un valor, mucho valor, muchísimo valor, porque es lo que determina, es tu ventaja competitiva, pero no el conocimiento estanco, el conocimiento que se renueva y crece, que se renueva y crece. Por tanto, es ahí donde creo que la escuela debiera de atacar un poco su proyecto, no renunciando a los contenidos per se, sino cómo los utilizo para generar nuevos conocimientos. Y definamos conocimiento como lo que haces con lo que sabes. Conocimiento desde el espectro amplio del significado, saber, hacer, ser para convivir. Y es ahí donde creo que el foco de un proyecto educativo estaría siempre firme. Se puede equivocar en un método, en una evaluación, en un estándar, en un valor, pero siempre sabe a dónde va. Oye, pues Emilio, muchas gracias. Yo creo que nos has dado muchísimas claves a toda la gente que nos está escuchando. ¿Te has sentido cómodo? Sí, mucho. ¿Sí? La verdad es que pues, poder seguir teniendo altavoces como este, pues para seguir creando reflexión y duda,
creo que es una oportunidad tremenda en el que como buenos educadores y como todos los que nos siguen, deberíamos de seguir activos y curiosos, a seguir haciéndonos preguntas y haciéndolas en comunidad, porque creo que es ahí donde nos vamos a permitir soñar con una educación mucho más valiosa para nuestros chicos. Total. Pues muchas gracias. Gracias. Pues Chao. esperemos que les haya gustado este capítulo. A mí me ha encantado, también es verdad porque le tengo mucho cariño a Emilio y ahí toca la fibra. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de los EduTalks. Muchas gracias. Chao.